Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea donde quiera que nos estés viendo o escuchando, bienvenidos a un episodio más de Princeside Podcast. Ya estamos de regreso después de unas merecidas vacaciones. Ya estamos por aquí iniciando temporada con un episodio de lujo, pero antes de develar quién viene hoy, es alguien a quien conocemos hace muchísimo tiempo y que hemos estado con el run run de invitarlo hace mucho tiempo. Pero antes de eso, vamos a saludar a Augusto. ¿Cómo estás? Hola Maggie, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy muy contento de este episodio que seguro les va a gustar mucho porque tenemos un invitado muy especial. Un invitado desde Argentina y desde España. Es alguien que conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado juntos, hemos hecho muchos proyectos y ya les vamos a contar ahora. Pues voy a presentarlo porque tenemos que hacerlo. Es Marcelo Guillo. Él, bueno, un hombre de branding. ¿Quién no ha escuchado tal vez por ahí sobre la branding emocional, ¿no? El poder de las marcas emocionales, luego sobre el biobranding, ¿no? Y luego ahora último nos va a contar en qué anda? Además, hablar de Marcelo es, ¿de qué hablamos de Marcelo? Como hombre de radio, de música, de diseño, de branding. Podemos hablar de todo con Marcelo y seguro quedarnos horas de horas hablando, pero en este episodio, pues vamos a develar este recorrido que ha hecho Marcelo y en dónde ha acabado. Vamos a hablar de repente de la oxitocina y después de la oxitocina al biobranding, a la desconfianza, a en dónde estamos. No sé, esta conversación no sabemos a dónde nos va a llevar, pero seguro que va a ser muy entretenida. Marcelo, buenos días. Bueno, buenas tardes, donde nos escuchen. Bienvenido a este episodio número 94 de Princeside Podcast, su podcast de comunicación, marca, reputación y todo ese mundo que nos gusta tanto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Después de años, ya 10 aquí en España y previamente 6 en Lima, así que desde allí nos vemos y nos conocemos. Así que gracias por la invitación. Y actualmente, bueno, aquí en Madrid, además de todo eso, dirigiendo la revista Experimenta y la editorial Experimenta, así que con un combo he pasado por todas las áreas, desde la gestión, el diseño, la creación, la escritura y ahora también como editor y director editorial. Así que nada, un panorama completo y bastante complejo. Completo y con muchas cosas que decir. Mis alumnos, voy a tomar esta licencia, van a estar felices de escuchar este episodio, porque todos los ciclos yo encargo artículos o incluso Oxytogrants, porque creo que es un must para la gente de comunicación. Así que vamos a prestar mucha atención a este episodio y estamos felices de tenerte aquí. Vamos a empezar precisamente hablando de Oxytogrants, ¿no? Que ya va, ya no sé, ya perdí la cuenta Y por mira, qué número de reedición. ¿Qué yo edición estás, ah? tengo aquí esta es la primera, en realidad son dos ediciones de la edición 10º aniversario. Y esta debe ser la edición 10º aniversario es la edición que yo digo es la última y definitiva, no hay más. Eh, y es la edición que actualiza algunos datos. Mira, se dio algo muy interesante, que es cuando yo escribí Oxito Brands cuando sale la primera edición que fue el 2009, creo que son hasta ahora, bueno, si sumo los distintos países debe tener 10 12 ediciones. En la primera, en 2009, que ya lo empecé a escribir en 2007, 2008, muchos de los temas o el planteo que yo hacía en el libro era como, casi te diría, una apuesta de fe. ¿En qué sentido? En que, bueno, no había nada que comprobara que efectivamente eso que yo decía ahí, que tiene que ver con los procesos bioquímicos que se producen en nuestro cuerpo frente a determinadas situaciones y cómo eso genera lo que yo denomino un círculo virtuoso de afectividad y confianza y cómo eso construye marcas creíbles y queribles y a partir de eso tienes un posicionamiento más alto y a partir de eso estás mejor preparado en situaciones de crisis que otras marcas que no lo tienen. Claro, cuando yo escribí Oxito Brands, todo esto quedaba en el terreno casi digamos, de la fantasía. Es decir, bueno, no hay nada que compruebe esto. ¿Hay estudios que hablen de esto? Bueno, no había estudios sobre eso. Claro, cuando pasó el tiempo te encuentras con que las grandes consultoras empezaron a incorporar estas temáticas en los análisis que hacen sobre reputación de marca, sobre presencia de marca, sobre conocimiento de marca, y hoy se mide estas variables, supuestamente variables blandas, que en una medida lo son,
pero ya tienen números y datos que efectivamente comprueban que esto que yo decía desde mi, si se quiere, desde mi percepción, qué iba a pasar con las marcas y cuáles iban a estar en mejores condiciones de competir que otras, con el tiempo empezaron a aparecer una gran cantidad de estudios que confirmaban aquello que para mí era un, si se quiere, mi modelo perceptivo. Entonces, claro, lo que me pasó cuando pasó el tiempo, ya cuando hicimos la edición décimo aniversario, que fue hace ya 6 años, la edición décimo aniversario, además, eh, ya ahí tenía cómo decir, bueno, todo esto que yo había dicho en ese momento, bueno, hoy lo puedes comprobar aquí. Eh, Casos que en ese momento aparecían como, bueno, casos de análisis, hoy son casos concretos. Entonces la última versión del libro, que es la décimo aniversario y ya la segunda edición, es la que termina de cerrar el círculo, digamos, ¿no? Aquello que se decía, ¿por qué una marca, por qué esto de marcas humanas para un mercado emocional? Piensa en esto, cuando yo saco Oxitobrands, recién había salido hacía muy poquito Logmarks, Ujú. y era una mirada sobre el mundo de las marcas desde la publicidad, fundamentalmente, ¿no? Básicamente porque estaba escrito por el entonces CEO de Saatchi Saatchi, Kevin Roberts. Eh, pero no desde la perspectiva del diseño y la comunicación. Eh, y no se hablaba tanto de estos temas. Recuerden, en Lima nosotros creamos el evento Branding Emocional hace muchísimos Mm. años, estamos hablando de hace 15 años, y era toda una novedad, una rareza. Saliste, te Eh, hicieron entrevista en el comercio, ahí en plena media Además, página de negocios. Así. exacto. Entonces, y bueno, gracias a vosotros, a ustedes, he aparecido en un montón de sitios en TV y en radio hablando de todo esto, justamente. Y, y claro, en ese momento no era digamos, algo tan habitual. Hoy no hay nadie que ponga en duda esto. Es más, diría que hoy estamos en una situación de hartazgo frente a esto, ¿no? Porque también hay como, ustedes saben que la repetición excesiva de un término genera que este término se vacíe de contenido, ¿no? Entonces, pasa con el branding. Todo el mundo habla de branding. Cuando todos entendemos lo que es, decimos lo que es el branding no es nada. Eh, eh, bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Cuando se habla de las emociones humanas, hemos llegado a niveles ridículos, ¿no? Lo importante es humanizar las empresas. Bueno, las empresas están hechas de personas, amigos, o sea, está humanizado. En todo caso, habrá que humanizar los procesos de gestión para no convertirlos en situaciones de automatización de procesos que no tengan en cuenta a las personas. Pero vamos, hemos llegado a niveles de verdades de perogrullo sobre eso, ¿no? Pero bueno, nadie hablaba de eso en ese momento, o muy pocos empezaban a hablar de eso, y hoy por hoy, digamos, a nadie se le ocurre cuestionarlo. Y es muy interesante porque cuando yo empecé, eh, me miraba medio de costado, como diciendo, ¿de qué estás hablando, no? Y el tiempo nos ha dado la razón sobre esto, así que me pone feliz. Pero bueno, Bueno, se convirtió en un bestseller de ventas, no sé, en otros países, pero en Lima, lo recuerdo. Y además, bueno, ya con el tiempo, con todo lo que has caminado, ya eh, el branding, tú eres un referente, bueno, hay muchos nombres, ¿no? Pero sí, Andy Stallman, tú son referentes de todo el sí. tema de construcción de marca, ¿no? Así que, Bueno, Andy es vecino y amigo. Vivimos muy cerquita. Y sí, y lo otro que ha pasado con esto es, sí, el hecho de recorrer muchos lugares dando conferencias sobre esto también abrió mucho el panorama, ¿no? El libro se convierte en un referente, pero lo más interesante, y me ha pasado a encontrarme esto, es que el término Oxitobrands se convirtió en un genérico. Y eso es buenísimo, porque en realidad siempre fue mi intención. Es un Oxitobrands, para que se entienda y hacerlo de manera muy sencilla, es una categoría de marcas. Es decir, dentro de las distintas categorías de marcas hay una que son las Oxitobrands. ¿Cuáles son estas? Bueno, aquellas que trabajan sobre aspectos relacionados con valores humanos trascendentes, que trabaja sobre lo positivo, sobre el pensamiento positivo, que genera una relación de confianza y afectividad muy fuerte. Todas las Oxitobrands son marcas, pero no todas las marcas son Oxitobrands. Y también es cierto que hay marcas que no son Oxitobrands que son muy exitosas. ¿Cuál es el beneficio de un Oxitobrand? Bueno, fundamentalmente que en momentos de crisis nosotros tendemos a quedarnos con aquellos a quienes queremos
y no con aquellos con los que estamos por conveniencia. Entonces, si una marca no es un éxito brand, en un momento de crisis puede ser que la gente te abandone. Si eres un éxito brand, puedes cometer un error, pero si has construido un vínculo de confianza y afectividad, has hecho una promesa de marca y no has defraudado a lo largo del tiempo, cuando tengas un problema o un error, vas a estar en condiciones de efectivamente salir airoso de esa situación, ¿no? Esa es la gran ventaja de ser un éxito brand. Y bueno, y lo que decía, lo más interesante es que se ha convertido en genérico, eh, porque esto significa que hay una apropiación del término y una apropiación positiva del término. Lo mismo pasa con las marcas. Es una marca, Oxitobrand es una marca que es una Oxitobrand. Eh, y ha construido un vínculo de afectividad y confianza con la gente y se ha convertido en un genérico. Entonces a mí me gusta mucho cuando eh, me encuentro con gente que me dice, bueno, en el libro, de hecho, en la edición 10º aniversario, hay un libro aquí de... eh, ahora se me fue el nombre, no puedo creer, pero bueno, el que era, eh, bueno, un hotelero importante aquí, eh, que dice que su empresa, su marca es un Oxito Brand, y lo dice en un libro que él escribe, aquí en España hace más de 10 años. Y, Está muy y bueno eso. claramente, claro, cuando alguien tan, digamos, importante en el medio, y no solo, digamos, no solo dice que es un oxítoron, sino que dice además que es un término acuñado por Marcelo Guillo, etcétera, 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 y explica esto, bueno, la verdad que es como decir, bueno, ok, hemos llegado a lo que esperaba, ¿no? Ha comunicado claramente, ha sido eficaz la comunicación, ha generado una reputación positiva, la gente se ha apropiado de esta terminología y se siente cómoda con esta terminología, ¿no? Bueno, creo que más no se puede pedir para una marca. Claro, claro. Oye, Marcelo, ¿y cómo en todo este tiempo que Oxitobrands nació y maduró y bueno, se ha consolidado ahora ya pasado su 10º aniversario, cómo ves que estos vínculos que antes se hablaba solo de posicionamiento, de marca y posicionamiento, ¿no? Hoy en día, ya lo estás diciendo tú, el tema de las relaciones y los vínculos emocionales y humanos que siempre están, pero que a veces no se ven o no están bien sistematizados. En todo caso, eh, ¿cómo está impactándolo todo el tema de la IA? Porque para algunos hay que automatizar pues hasta esta entrevista con un avatar y, ¿no? Y le metemos un input y de repente puede hacerlo. Entonces, ¿cómo te estás enfrentando tú a esa automatización que nos Mira, inunda? yo no le tengo miedo a esto, ¿no? Cuando yo soy diseñador, mi primera formación es diseñador, después tengo posgrado en otras cosas, pero la primera es diseñador. Y cuando apareció el Illustrator era el fin de los diseñadores digamos, tal y como los conocíamos. Cuando aparece el Photoshop era la muerte de los fotógrafos. Hoy no hay fotógrafo que no use Photoshop, ¿sí? Lo que quiero decir es que la tecnología eh, difícil, digamos, es una ola que es muy difícil de detener. Esto es lo primero. Yo cuando estudiaba ingeniería electrónica antes de estudiar diseño, estoy hablando de hace muchos años del siglo pasado, muchos, tenía un profesor en ingeniería electrónica que decía que un ordenador, una computadora, es tan imbécil como la persona que lo maneja. Es un viejo axioma, digamos así, del mundo de los ordenadores de la ingeniería. ¿Qué quería decir él con esto? Que eh, tú puedes tener un ordenador súper potente, puedes tener el mejor software, puedes tener todo lo que quieras. Pero si no sabes para qué lo tienes, si no sabes cuáles son los objetivos que quieres cumplir con esto, si no sabes hacia dónde vas con aquello que estás produciendo, si no sabes qué esperas obtener de esto, no te sirve de nada. ¿Sí? Es como que me des a mí un acelerador de partículas. ¿Qué hago con eso? Este, entonces, creo que por un lado tenemos como demasiado temor a esto. Y claramente, digamos, la diferencia sigue siendo humana. Es decir, pruébalo con ChatGPT, es muy sencillo. Vas a ver que las respuestas que te dan, en un principio te van a parecer sorprendentes. Te van a parecer incluso, wow, qué interesante. Yo uso ChatGPT, lo uso como disparador de ideas. Pero si tú le pides que empiece a escribir, vas a ver que se empieza a repetir.
Y es más, y te empieza a tirar cualquier cosa, ¿sí? Claro, si tú no tienes criterio, si no eres una persona capaz de entender qué es lo que le estás pidiendo y por qué, y tomas a pie juntillas lo que ChatGPT te está dando, y es muy probable que esté todo mal. Pero ahí la falla no está en, wow, tenemos una tecnología horrible que nos va a quitar el trabajo. Lo que tenemos es gente vaga que no se toma el trabajo de hacer las cosas como corresponden y es incapaz de analizar si la respuesta que le está dando esta inteligencia artificial es eficiente o no. Después, obviamente, está el temor que todos tenemos. Yo, de hecho, en el Instagram de Desconfíe del nuevo libro, estamos jugando todo con imágenes en ahí. Es decir, todas las imágenes mías que están ahí no soy yo, ¿sí? Eh, pero yo tengo en claro cuál es el sentido. ¿Por qué? Porque si no debería viajar a Ámsterdam, a Londres, a Berlín, a Dublín, a hacerme fotos. Y no está a mí ni me alcance ni tengo el tiempo para eso. Y porque además el objetivo no es engañar a la gente con eso. El objetivo es formar parte de una narrativa. Y está claro que es una narrativa. Entonces creo que el problema sigue siendo un problema ético, por un lado, es un problema eh, social por el otro y es un problema de conocimiento por el otro. Eh, entonces, digamos, ¿el problema es la IA o somos nosotros? ¿No? Eh, digamos, si yo creo que si nosotros tenemos tenemos en claro quiénes somos, qué hacemos y qué esperamos, no creo que sea un problema. Que podemos caer en una trampa, sí, como todo, como todo. Eh, Todo es un facilitador, ¿sí? Pero es parte de la evolución. Yo, francamente, no le tengo miedo a la tecnología. Y hay cosas que se usan para el bien y cosas que se usan para el mal. La misma imagen que usas para el bien, por ejemplo, para contar una narrativa divertida, la puedes usar para el mal, para exponer a alguien. eh, claro, nos pasa, a ustedes les pasa y a mí nos pasa lo mismo. Vemos una imagen y ya sabemos que es IA, ¿sí? Por el momento por lo menos. Pero hay mucha gente que no está entrenada para verlo. Entonces, volvemos al punto. El problema es que hay una IA que hace eso con una calidad muy buena, o el problema es que alguien está generando algo a partir de eso que va a dañar a alguien. Es un problema ético. Hablamos de las marcas y de los organismos vivos y de la comunicación, ¿no? Y en los últimos tiempos las marcas saben que es importante construir vínculos emocionales, ¿no? Hablamos de storytelling, ahora story doing, pero ¿cuándo nos damos cuenta que no solamente basta la emoción? Bueno, eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque como toda palabra y como todo concepto se ponen de moda y se vacían de contenido, ¿no? Lo que decía en algún momento. Storytelling es una palabra, primero que es más viejo que la publicidad del storytelling, empecemos por ahí. O sea, sin storytelling no había publicidad, ya partamos de la base. Entonces, pero sin storytelling tampoco había cuento a la noche antes de ir a dormir y a ver, las personas somos historias y vivimos de las historias. Esto es parte de la esencia humana. Somos personas, somos seres gregarios que nos reunimos y a través de esa reunión nos contamos historias. Y esto es tan viejo como la humanidad. Que luego se convierta en una técnica de comunicación, claro, es una técnica de comunicación, pero puesta al servicio de narrar una historia que sea creíble, querible y que potencie la naturaleza del mensaje. A mí cuando me dicen, tenemos que hacer storytelling, ¿de qué? Bueno, yo fabrico bulones. Bueno, hagamos entonces, mi abuelo vino en un bar con un bulón que se caía y entonces él vio ese bulón y a partir de eso dijo, voy a tener el sueño de crear una fábrica de bulones. Bueno, es una tontería eso, ¿sí? No caigamos en esa tontería. Pero a lo que iba es que hay palabras que tienen que ver con esto, ¿no? La narrativa de marca es parte de la esencia de marca. ¿Por qué? Porque si tú tienes que diferenciarte, si tienes que contar algo de ti que además enganche a tus audiencias, que te presten atención, que digan, wow, me interesa conversar con esta persona, en este caso con esta marca, bueno, es una herramienta súper potente. Eh, También es cierto que somos las historias que contamos, ¿no? Esto es lo otro que también es interesante. Eh, Otra vez, es un arma peligrosa. ¿Por qué? Porque en la época de la posverdad, las historias que contamos son más creíbles en muchos casos que la verdad. Eh, pero bueno, teniendo en cuenta todas estas, digamos,
límites que podemos trazarnos con el tema de qué historias contamos y cómo las contamos, creo que es una herramienta muy potente hoy. Y hoy por hoy sigue siendo fundamental para la comunicación, sigue siendo fundamental para construir comunidad. Desde el punto de vista del branding, hay un aspecto que es central, que es la construcción de comunidades. Y básicamente estas comunidades se construyen a través de conversaciones. Yo digo muchas veces, en la otra teoría que es biobranding, digamos que, a ver, si ustedes se fijan en el manifiesto Clutrain del año 2000, el primer punto del manifiesto dice los mercados son conversaciones. Estamos hablando del 2000 en el Internet, proto-Internet. ¿Sí? La realidad es que los mercados son conversaciones, las marcas son conversaciones, las comunidades se crean a partir de conversaciones. Entonces, ¿qué es lo importante en esto que hablaba, decía Maggi recién? ¿Qué es lo importante? Detectar cuáles son las conversaciones que están presentes en las distintas comunidades a las que tú quieres llegar. Ah, yo doy el ejemplo, hay una charla que doy yo que se llama Haciendo la tira y el corazón del vino, que tiene que ver con todo el trabajo que hacemos en el estudio con el tema de vinos, fundamentalmente. Y cuento y doy el ejemplo de cómo en el mundo del vino, por ejemplo, estas conversaciones que hoy son tan pro, digamos, están presentes desde hace mucho tiempo. La cuestión de género, la cuestión de sostenibilidad, la cuestión ecológica, la cuestión de digamos, del apoyo social, ¿sí? Están presentes. Entonces doy ejemplos de cómo esas conversaciones están. Si estos son los temas de interés hoy en tus diferentes audiencias, tú tienes que ver cómo alguno de esos aspectos, si alguno de esos aspectos efectivamente forman parte de tu propuesta de valor. Y si no forman parte de tu propuesta de valor, entonces deberás trabajar, y si crees en esos valores, porque este es otro tema, ¿no? Digo, yo digo, no, yo no creo en la... Yo soy absolutamente, no sé, no creo ni en género, no creo ni en sostenibilidad, no creo ni en... que hay gente así. eh, bueno, listo, entonces esas conversaciones no serán las tuyas y después no pretendas que esas audiencias eh, intervengan en la conversación de tu marca. O si intervienen van a entrar de una manera conflictiva. Entonces digo, detectar las conversaciones, en este caso las historias que nos trascienden y nos atraviesan, es parte también de la construcción de marca. Y cuando detectas eso y tú encuentras la clave de la conversación y formas parte de la conversación en lugar de imponerla, que esto es un error que a veces cometen algunas marcas, entonces empiezas a crear, a ser parte de una comunidad que cree que tú eres parte de esa comunidad también y empieza a hablarte como un par. Ese es el momento, digamos, wow de una marca, ¿no? Cuando las personas te hacen formar parte de su cotidianidad, pero no solamente en que toma un café a la mañana, sino es que te tienen presente, que te tienen presente en un buen lugar y que lo que dices es algo que escuchan y conversan contigo. Y ustedes lo saben muy bien en redes sociales, muchas veces la gente le habla a las marcas como si fuesen personas, ¿no? Eh, Cuando se alcanza ese momento de vínculo, es donde la cosa evoluciona. Marcas como otros seres vivos, ¿no? Como si fuesen representen o representados por personas o por algo. Entonces, Marcelo, otro concepto que tú también has introducido luego de lo de Oxitodorans, nos fuimos un poco más allá, ¿no? A entender a las marcas como organismos vivos y ahí entra lo que dijo Mai, ¿no? El biobranding. Cuéntanos un poco más y a nuestra audiencia que está, de repente, algunos no conocen todavía esos términos, así que por favor, ilústranos sobre el biobranding, el siguiente paso luego de el Oxito Brands. Sí, claro, es complejo resumirlo, pero voy a tratar de resumirlo. Oxitobran se hablaba de la relación uno a uno marca-audiencia, es decir, la marca me habla a mí y yo me siento en este diálogo de uno a uno. Pero las marcas forman parte de un ecosistema social, así como nosotros formamos parte de un ecosistema social. Entonces, si Oxitobrands le hablaba uno a uno a las personas, le habla uno a uno a las personas, en el caso de biobranding planteo que, ok, para que a todos nos vaya bien tenemos que construir un ecosistema saludable de marcas, cada uno en su medida y en su lugar. Entonces ya no es solo una marca que me habla a mí,
sino que le habla a otras marcas y que le habla a colectivos diferentes de personas con un fin, digamos así, positivo para todos. Este ecosistema de marcas se construye sobre ciertos valores que se suman a los valores de Oxito Brands, estos son valores humanos trascendentes. ¿Y cuáles son estos valores? Bueno, ecosostenible, ecología, sostenibilidad, eh, valores que tienen que ver con, como digo siempre, verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas. Desde mi perspectiva, las marcas más poderosas de los próximos, ya lo están siendo hoy y de los próximos años, hay ejemplos muy obvios hoy como Patagonia, por ejemplo, para dar cualquiera, una marca muy conocida, pero digamos que yo creo, tengo la sensación y mi percepción es esa, que las marcas que más van a, digamos, a sostenerse en el tiempo y que van a ser más trascendentes son aquellas que efectivamente, además de todo lo que hablo en Oxito Brands, tengan en cuenta estos aspectos. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes, son las conversaciones que nos mueven a nosotros. Eh, digamos, en un mundo hipersaturado de ofertas, en un mundo donde estamos llenos de basura por todos lados, donde el consumo se ha convertido ya en casi en un commodity, es decir, alguien antes se consumía para aparentar ser, hoy el solo hecho de consumir es casi, te diría, una cuestión patológica. Tengo que consumir para existir, ¿no? Antes era, me posicionaba en un lugar, yo, digamos, compraba un reloj en específico y lo que hacía era comprar todo el imaginario alrededor de ese reloj y pertenecer a un determinado grupo. Hoy es el consumo por el consumo mismo. Y estamos llegando a un nivel de saturación importante. Entonces, en esa perspectiva, biobranding, yo lo llamaba, empecé a hablar de biobranding en el año 2000. eh, las primeras veces que hablé de biobranding, o de esta idea, y yo lo llamaba de broma la New Age del branding, ¿no? Este, porque claro, era esto de, bueno, salgamos de una instancia puramente transaccional. Vamos a una instancia de valor, de verdad, y ese valor tiene que ver también con quiénes somos, qué hacemos aquí, qué cosas nos hacen felices, cómo nos podemos cuidar entre todos. Bueno, son temáticas que un ecosistema saludable de marcas debería ayudar a construir. Entonces, claro, hay cuatro ejes: verdes, sostenibles, socialmente responsables y comercialmente justas, que son como cuatro ejes centrales, pero no los únicos, pero son diría, los más fáciles de entender, ¿no? Eh, yo siempre digo, una vez me preguntaban en un canal de noticias en México, en una entrevista, en un programa de economía, me preguntaban sobre el tema de, bueno, pero tú hablas de las marcas y eres una persona, tienes un pensamiento capitalista a ultranza, y yo decía que no, que yo creo en un perro verde, yo creo en un capitalismo con rostro social. ¿Y cómo sería esto? Bueno, que el Estado ocupe el rol que tiene que ocupar y que las empresas tengan la libertad de hacer lo que tienen que hacer. Ahora, todo eso dentro de un marco que debería respetar este tipo de cosas. Entonces suelo decir que a mí me gusta, yo trabajo para que mis clientes ganen mucho dinero, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque trato de trabajar con clientes que al menos uno de esos cuatro aspectos ya lo estén trabajando. Porque si tú ganas dinero, pero tienes planes de retorno social muy potentes, el dinero que ganas, gran parte de ese dinero va a volver a tu comunidad. Si tú trabajas políticas de comercio justo, eh, significa que vas a pagar el mejor precio de mercado para obtener un producto de calidad a comunidades que de otra forma no podrían acceder. Entonces, yo quiero que aquellos que, desde la libertad de poder elegir el tipo de oferta que hacen, eh, ganen dinero a la medida que tengan ese compromiso. Claro, si tú quieres ganar mucho dinero para comprar basura en China y reventar los mercados, bueno, no cuentes conmigo, ¿sí? No es lo que yo quiero, no es lo que, digamos, nosotros lo tenemos casi como un manifiesto en el estudio esto, ¿no? En la agencia, que es, queremos trabajar con empresas y personas que crean en esto. No importa si hoy no lo tienen, porque, a ver, a veces está la fantasía, ¿no? Esta pyme debería dejar de contaminar. Sí, claro, estamos todos de acuerdo, pero transformar una pyme hoy, una pequeña empresa para que deje de contaminar, no es algo de hoy para mañana. Es más, si yo lo obligo a hacerlo de hoy para mañana, quiebra. Y entonces las Así, 40 personas que trabajaban allí se quedaron sin trabajo. Así que ha sido peor el remedio que la enfermedad. Pero sí
aquellos que tengan la decisión de ir en esa dirección. Creo que todo sería mucho mejor. eh, eh, yo creo que las grandes epopeyas no se hacen de grandes gestos, se hacen de pequeños gestos. Eh, y lo que yo pido es responsabilidad para los profesionales que trabajan, para las empresas que trabajan y para los estados que manejan nuestras vidas a pesar nuestro, ¿no? Eh, y es una cuestión de responsabilidad. Los procesos pueden ser lentos, los procesos humanos son lentos, ¿sí? Eh, Nada que se imponga de hoy para mañana termina muy bien. Lo que se consolida es lo que crece lentamente, ¿no? Una flor no crece de hoy para mañana, ¿sí? Eh, Me parece que tenemos que entender eso. Hay un capítulo en mi nuevo libro que habla de sembrar y depredar, justamente, la diferencia entre sembrar y depredar, ¿no? La siembra sí es complicada, es difícil, no tienes un beneficio inmediato, pero está pensado en el largo plazo y en el beneficio de todos. La depredación, que a veces es necesaria, ¿sí? En la naturaleza misma, los depredadores a veces eh, son necesarios en la medida que estén controlados. Cuando se van de control, automáticamente todo el ecosistema se cae. Sí. Bueno, en la economía, en los negocios, en las marcas, bueno, en todo esto tiene la misma lógica. Así que bueno, biobranding tiene que ver con eso, ¿no? Construir un Ujú. ecosistema saludable de marcas. Marcas Interesante. conscientes a través de una comunicación con sentido, ¿no? Y hace un momentito, cuando empezamos a hablar de Oxito Brands, hablabas de que eso fue casi un salto de fe para ti, ¿no? Y haciendo un paralelo con el viaje del héroe, era como el, el, el salir de la cueva y empezar a hablar de algo que en esa época nadie hablaba. Y te has pasado 20 años, si no es más, hablando de empatía, de construir vínculos y bueno, para los que tenemos la suerte de conocerte, sabemos que eres un tipo encantador, cercano, siempre con una sonrisa. ¿Cómo así das este punto de inflexión, sucede, y escribes algo que se llama Desconfíe del prójimo? Si te has pasado más de 20 años diciéndole a la comunidad entera que hay que confiar, que hay que construir confianza, reputación y demás. Bueno, está muy bien porque creo que es parte de la sorpresa de Desconfíe, ¿no? Que yo les mostraba a ustedes, aquellos que estén viéndolo por video esto lo van a ver. Primicia mundial. Este libro acaba de salir ayer, este, y todavía ni siquiera está en distribución, está en venta online solamente. Pero, y esa etapa tiene una particularidad que justamente trabaja en la dualidad, ¿no? En realidad Desconfíe del prójimo, y el último capítulo se llama Desconfíe del prójimo, es donde se desvela de alguna manera hasta qué punto desconfiamos del prójimo. Pero parte de una hipótesis, a mi juicio, interesante. ¿Por qué desconfiar del prójimo? ¿No? Si yo hablo de confianza y hablo de todo esto. Lo primero que se me ocurre, y lo digo, es porque el prójimo no es un ideal, es un espejo, ¿no? Entonces, si yo soy capaz de mentir, si soy capaz de ser, digamos, de no ser tan bueno como digo, si soy capaz ¿por qué el otro no lo haría? ¿No? Entonces, el primer paso tiene que ver con esto de desconfiar del prójimo, pero no como una forma de separarnos del prójimo, sino es como una forma de autodefensa inicial, ¿no? Ojo, confiemos, pero para confiar no seamos tontos, vamos a confiar en esto, en aquello que nos da sentido a lo que somos, a lo que hacemos. Obviamente es provocador el título y el último capítulo. Quienes lean el libro se van a dar cuenta que no se trata de desconfiar del prójimo, sino cómo confiar en el prójimo, ¿no? Y las palabras que más recibo en esta previa, digamos, es eh, sorpresa e intriga. Claro, porque todo el mundo, primero, todo el mundo les sorprende que yo, que hablé toda la vida sobre el tema de la confianza, la construcción de marcas y todo esto, que tenga un libro que se llame Desconfíe del prójimo. Eh, Exacto. Eso es lo primero. Y, y después intriga porque todo el mundo dice, ¿de qué va esto? O sea, porque ¿qué puede escribir Marcelo sobre esto? ¿Qué estará diciendo? Y aparte la tapa tiene este doble juego, no lo ves así, está el desconfíe, Sí. lo ves así y es el prójimo, ¿no? Y había escrito en su momento los tres primeros capítulos y yo me había autoimpuesto esto de escribirlos a continuación, es decir, que no escribía un capítulo si no terminaba el anterior. Mm, Es como un ejercicio. Y en realidad surge de estar harto de un montón de cosas. Uno ya, como digo, tengo la impunidad de la edad.
entonces ya a esta altura no me importa nada de lo que digan. Este, y, y entonces empecé y bueno, lo dejé y estuvo ahí estacionado, cada tanto le ponía algo que yo, hasta que hace unos 4 o 5 meses dije, basta, me lo tengo que sacar de encima y me puse a escribirlo y reescribí, de hecho, gran parte de los primeros capítulos y ahí salió. Y la verdad que es un libro entretenido, por momentos es emotivo, por momentos es... Hay un capítulo que a mí me encanta, no sé si no es probablemente el que más le guste a Arda, por ejemplo, que le gustan otros, que se llama La vida y la muerte en formato digital. Y reflexiona sobre qué es esto de estar muerto hoy. Es Mm, decir, qué significa la muerte social desde lo digital. Y lo otro que plantea, el libro tiene muchas frases muy potentes, de hecho lo ven en el Instagram, y eso sí, es el 5% de las frases que tenemos. Y lo otro es esto de, uno, la imposibilidad del duelo, nunca mueres. Es decir, para tus seres queridos siguen posteando en un Facebook de un muerto esperando que le responda. Eh, por eso Facebook, de hecho, ha hecho páginas de conmemoración, los convierte en perfiles de conmemoración. Eh, entonces, por un lado, la imposibilidad del duelo. Por el otro lado, es cuántas muertes vamos a morir. Eh, entonces, bueno, son todas reflexiones que tienen que ver con eso. No, el libro habla de dualidades todo el tiempo. Y cada capítulo del libro, en realidad, el libro es un ensayo novelado o una novela con forma de ensayo, no sé cómo quieran llamarlo, breve, 144 páginas, en el cual hay un protagonista que va por distintas ciudades en el mundo y que se encuentra con distintas personas. Y este protagonista tiene como una especie de repaso de ciertos mitos de la modernidad, ¿no? El mito de hay que estar bien, el mito del pensamiento positivo, el mito de la educación, el mito de la vida y la muerte en tiempos de redes sociales y en tiempos digitales. Eh, es un, es un diálogo permanente del protagonista con distintas personas y algunas reflexiones. Eh, el protagonista es una persona que no cree generalmente, es bastante racional y escéptico frente a muchas cosas, pero en el fondo es alguien que desea creer. Y lo que está buscando, en realidad, en cada uno de los diálogos, es convencerse de que tiene que creer, ¿sí? Y habla con distintas personas que de una forma u otra le van dejando ciertas enseñanzas en relación a eso. La broma es que no es un libro de autoayuda, pero que paradójicamente termina ayudando. Es un libro que invita a la conversación, y a la reflexión. No da fórmulas, no tiene una posición tomada. Sobre todo los lectores beta del libro me decían, pero tú eres el protagonista. No, porque el protagonista a veces piensa como yo y a veces no. Yo pienso como el protagonista y a veces no. En realidad, si me quieres buscar a mí, me tienes que buscar en todos los personajes que aparecen en el libro, en la suma, en las contradicciones, en las dualidades que se producen en todo ese recorrido, sí estoy yo. Y tiene que ver con mis propias dudas, mis propias obsesiones, la vida, la muerte, la amistad, el amor, la confianza, obviamente. Eh, bueno, de algún modo es una especie de, eh, digo, es el texto más personal que debo haber escrito, sin contar los que no he publicado todavía de otro tipo de cosas, pero de lo que la gente conoce de mí, que ha leído de mí, creo que es el libro más personal, curiosamente, en la voz de un personaje que no soy yo. Marcelo, y dime, si bien este es un libro único, pues, ¿no? Que cuenta otra perspectiva, hay que haber tenido contacto con Oxitobrands, con BioBranding, alguna manera antes para poder entenderlo mejor o alguien No, que no, recién te conoce puede disfrutarlo igual. absolutamente, es un libro apto para todo público, no es un libro escrito para profesionales, aunque es valioso para profesionales en algún aspecto, porque vuelvo a esto, tiene que ver con las preguntas que nos hacemos, y muchas de estas preguntas surgen de mi vida profesional, además de mi vida personal. Eh, Capítulos que tienen que ver con qué nos están vendiendo, ¿no? A un personaje que es una especie de gurú, también de las nuevas tendencias de la zona de confort, por ejemplo, es el capítulo La zona de confort. Entonces, frente a todo esto es un análisis,
digamos, vuelvo desde el punto de vista absolutamente novelado, me preguntaban también, ¿estás hablando de alguien en particular? No, en realidad cada una de las personas que aparecen ahí son la suma de mucha gente. Eh, no fue escrito pensando en alguien en particular, porque además sería muy limitado. Eh, la gracia aquí está en una construcción un poco más amplia. Eh, pero creo que tiene que ver con eso, con preguntarnos sobre algunos temas y también abrirnos a algunas dudas. Eh, Me parece que lo más importante que tenemos también como seres humanos es esta capacidad de dudar. Eh, Vivimos una era en la que estamos condicionados por una visión binaria de las cosas, ¿no? O eres pro esto o eres pro lo otro, o eres anti esto o eres anti lo otro. Parece que somos personas unidireccionales, que somos eh, actores de reparto de un mundo en el cual no nos tiene en cuenta y solo nos usa para ser de un bando del otro. Y yo, de alguna manera, con este libro reclamo para mí, para todos nosotros, esta posibilidad de la duda, esta posibilidad de decir, hay un capítulo que se llama Nadie es tan bueno como dice ser, ni tan malo como comentan. ¿Sí? De alguna forma resume esta idea. Y cuento cuestiones históricas, qué pasaba con, no sé, con Maquiavelo o qué pasaba con determinados personajes. ¿Eran tan buenos o eran tan malos? Eh, Tienes que ponerlo en perspectiva, tienes que entender el diálogo que se produce. Bueno, el libro tiene como muchos espacios así, recorre muchas ciudades, muchas de las cuales cuando yo digo que voy a ir por un pretzel en Bryant Park, en New York, Maggie, tú lo sabes bien, es porque hay que ir a comer un pretzel a Bryant Park, al puestito que está allí. Ahora está todo congelado, pero bueno. O cuando camino por ciertas calles de Ámsterdam, en realidad yo he caminado por esas calles, ¿no? Es una especie de diario personal en algunas cosas, pero básicamente es para darle contexto. Pero bueno, es un libro que reclama esta posibilidad. Yo me resisto a ser parte de una visión, hablando, maniquea de la historia, ¿no? Es decir, los buenos y los malos, eh, o estoy a favor o estoy en contra. Yo creo que todos tenemos esto y por eso este desconfíe del prójimo, porque tenía que ver con esto de, no es que el prójimo sea malo, es mi espejo. Entonces, si yo soy capaz de analizarme a mí mismo y entenderme a mí mismo en mis propias vacilaciones, en mis propios debates internos, en mis en mi propio modelo de creencias, ¿por qué el otro no va a no va a pasar por la misma situación? Yo le tengo que pedir al otro que confíe ciegamente en mí. ¿Por qué debería pedirle eso? La confianza se gana, se construye. Ahí sí vamos al vínculo del branding y del éxito brand. Cuando se construye este vínculo de afectividad y confianza, cuando se hace una promesa y se cumple en el tiempo y se sostiene. ¿Somos capaces de sostener esta mirada que tenemos sobre el mundo, sobre las cosas en este tiempo? Eh, es, es tan importante para nosotros ser parte de una bandera particular en un momento particular. ¿Nos podemos detener a cuestionar las cosas? Yo sé que es muy difícil hoy cuestionar las cosas. Eh, eh, Todo tiene dos campanas, ¿no? Dos partes, dos formas de ver las cosas, ¿no? The Division Bell, decía Pink Floyd, ¿no? Digamos, hay una campana de la división, ¿sí? Bien, perfecto, y lo entendemos. ¿Puedo correrme de esa división y tener un criterio, algo que forma parte de nuestra naturaleza? Si crees en Dios y crees digamos, en el pecado original y crees en el libre albedrío y crees que Dios te ha dado una posibilidad, pues te ha dado la posibilidad del libre albedrío, que tú decidas. ¿No crees en Dios? Bueno, eres un ser humano inteligente y racional. Tienes capacidad de decidir sobre las cosas, pero para decidir, analiza la situación. No compres lo que ves. Ahí volvemos a lo de la IA. Fíjate si eso no es IA, fíjate si esa imagen es real, analiza, comprueba. Nadie te apura para esto, ¿no? No tienes que salir corriendo a dar una respuesta, eh, porque así estamos como estamos, vivimos chocándonos. Y me parece que es tiempo de dejar de chocar, es tiempo de entender, es tiempo de consolidar las, eh, digamos, las posiciones firmes que tengamos, pero que esas posiciones firmes respondan, pero en primer lugar, a un respeto sobre cualquier ser humano, no importa su condición
su raza o lo que quieran. ¿Sí? Esto es lo primero. Lo segundo, entender que somos parte de la misma comunidad. Nos hemos olvidado de esto hace muchos años. Otra vez vuelvo a esto de la New Age, ¿no? Pero nos hemos olvidado que somos parte de una comunidad. Y me parece que es importante recuperar ese espacio. No me corran, déjenme pensar, que está bueno, me hace humano, ¿sí? Déjenme equivocarme, pero no me permitan ser terminante en lo que digo. El libro va de eso, no enseña, no impone, duda, dialoga, y esa es la idea con los lectores también. Es una propuesta bien, bien interesante. Yo todavía no lo he leído, ya lo pedí, pero sigo el Instagram. Si no lo siguen, tienen que seguir el Instagram de Desconfía del Prójimo. Tiene unas frases sumamente potentes. Lo primero que a mí me causó, obviamente, fue sorpresa. Y es como lo que yo interpreté en las primeras frases fue hay que dejar de romantizar, ¿no? Porque tienes unas frases ahí donde te detienes a pensar, sí, ¿por qué? ¿Y por qué estoy diciendo esto que todo el mundo dice y que es políticamente correcto, ¿no? ¿Por qué no lo he cuestionado antes? Me gusta mucho esa propuesta. Y hablando de este Instagram, de este video que salió hace algunos meses, creo, cuando yo lo vi, dije, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado con Marcelo? ¿Lo han abducido? ¿Qué está pasando acá? Pero yo quiero preguntarte, me parece que tiene una estrategia de marketing digital brutal. ¿Cómo hace un especialista en marca para gestionar su propia marca? Eso es muy difícil. En realidad, quien gestiona la marca en este caso es Arda, mi esposa y mi socia. ¿Por qué? Porque es muy difícil, así como la cubierta del libro. De hecho, la cubierta de Oxito Brands no la diseñé yo. De las primeras ediciones la diseñó Claudio Márquez. De la 10º aniversario la diseñó Arda. De Desconfía el Prójimo, Rodrigo Sánchez aquí en España. Es muy difícil uno hablar de uno mismo. Y ahí está, creo que es parte de esta misma lógica, ¿no? Me interesa ver cómo me ves, porque yo tengo una mirada sobre mí que puede ser acertada o no, pero tengo una mirada muy condicionada por mi propia historia, mi propia vida, mi propia forma de pensar. Para crecer y para darle proyección necesito que alguien aporte su mirada sobre esto. Después podemos debatir si estamos de acuerdo o no. Eso es parte de nuestra vida. eh, es muy difícil manejar cuando se habla muchas veces de marca personal, ¿no? Otro término que se puso de moda. Es decir, bueno, todos somos marca. Bueno, sí, 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 todos somos seres humanos también, claro, pero una marca también tiene un sentido particular, ¿no? Eh, si tienes redes sociales, ya eres marca. No necesariamente. Bueno, sí, vas a dejar una impronta en los demás, puede ser. Pero la marca tiene un objetivo de comunicación, un objetivo comercial, un objetivo de lo que fuere, que se traza previamente. Por eso es tan difícil manejar la marca personal. Cuando te dicen, bueno, tú puedes manejar tu marca personal, ¿en serio? ¿Sí? Eh, Llega un punto que te vuelves repetitivo, ¿no? Yo leo muchos colegas que llega un punto que dejo de leerlos, pero no porque me parezca mal lo que dicen, sino porque estoy aburrido de leer lo mismo. Pero es lógico. Si yo voy Sucede, a estar sucede. obligado, claro, si yo voy a estar obligado todos los días a decir algo, y algo que, además, que el 90% de los casos son cosas que repite todo el mundo todo el tiempo, porque claro, ser originales todo el tiempo es como complicado, ¿no? También seamos honestos, ¿no? Vivimos de la creatividad y es difícil ser creativo, así amplio, a cada momento. Pero digo, es muy difícil hablar siempre desde el mismo lugar, ¿no? Creo que el saber, el conocimiento, el crecimiento se construye en el diálogo y en las comunidades. Entonces, claro, ¿cómo hacer para manejar esta marca personal de este libro? Lo más inteligente, por lo menos desde mi perspectiva, es dejar que otro lo maneje, luego de conversarlo conmigo, obviamente, porque tengo en claro más o menos creo tener en claro más o menos qué es lo que quiero. Pero después me parece que es un acto de, de despojarse de la posición de yo lo sé todo y de la posición de poder, ¿no? Hay que despojarse de eso. Hay que ser humilde, pero en el buen sentido de la palabra, no humilde por ser humilde y darse, eh, digamos, cosas así de que, uy, soy una persona muy humilde. Mentira, nadie es tan humilde, nadie es tan bueno como dice ser, ni tan malo como comentan. Pero sí creo que la mejor forma es trabajar en equipo. Eh, Tú
trabajas en la reputación de una persona o de una empresa. Tú no le impones a esa persona, tú como especialista, no le impones a la persona o a la empresa qué es lo que debe decir, cómo debe decirlo y en qué momento debe decirlo. En todo caso, dialogas con esa persona o con los representantes de esa empresa para entender primero qué es lo que buscan, qué esperan, cuál es la dinámica de su negocio, de su idea de posicionamiento. Luego de eso, tú le propones cómo debería ser y luego gestionas a partir de eso y en todo caso estás ahí para cuidar que efectivamente eso que esperaban que suceda, suceda del modo que lo esperaban. Eh, Creo que la mejor forma siempre en esto tiene que ver con trabajo en equipo y con diálogo y despojarse del yo lo puedo todo. Muchísimo. Acá, esta es como, como siempre, es una clase magistral y creo que podríamos extendernos ahí a varios episodios para hablar de cada punto de la pauta. Quiero hacer un paso a las empresas, a las marcas que también nos pueden estar escuchando. En todo este contexto, Marcelo, que estamos conversando, ¿no? De confianza, de desconfianza, de comunidad, de ser parte de ¿qué deberían o qué deben comenzar a hacer ya las marcas pues para no quedarse desfasadas, ¿no? O qué pueden hacer? Bueno, lo primero es entender el valor de administrar de manera eficiente una marca. Una marca es, a ver, branding es gestión estratégica de marca. Y esto involucra todos los aspectos que hacen a los diferentes puntos de contacto que una marca tiene con sus audiencias. No solo con sus consumidores, porque los consumidores son la parte de la audiencia que compra, pero la marca se construye con las audiencias. Entonces, esto es lo primero que tienes que tener en cuenta, digamos. Eh, ¿Qué debo tener en cuenta? Bueno, primero entender, una es el branding, es eso. Una marca es una propuesta de valor y una propuesta de valor implica que, bueno, si lo quieres medir en términos de toma y daca, una propuesta de valor eleva el precio. La gente paga un precio más alto por algo que valora más. ¿Sí? Es si se quiere, es un intangible emocional que hace que uno pague gustosamente más dinero por algo que por otra cosa que aparentemente es igual. Eso, en eso tiene que ver la construcción del branding, fundamentalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, tener en cuenta que mi marca es un capital fundamental de mi empresa, de mi organización o de mí mismo como persona. Para esto entonces tengo que planificar de manera coherente y consistente mis comunicaciones, entender cuáles son mis objetivos, es decir, ¿para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Otra palabra que se ha puesto muy de moda que tiene que ver con el propósito, ¿no? El propósito, para hacerlo de manera muy sencilla y en sentido común, es por qué haces lo que haces y cómo lo haces. Eh, o sea, si tu propósito, muchas veces me dicen, mi propósito es que la empresa crezca. No, bueno, da lo mismo que tengas, vendas helados, vendas churros o vendas coches, igual. Si tu objetivo es enteramente obtener rentabilidad sostenida y cada vez mayor rentabilidad, bueno, vete al negocio que te dé mayor beneficio en ese momento. Ahora, cuando hablas de construcción de valor, es justamente obtener mayor rentabilidad sostenida a partir de una propuesta de valor sólida que las personas entiendan y quieran, que estén dispuestas a comprar por tu producto. Entonces, ¿qué es importante en esto? Bueno, es importante ser coherente y consistente. Hoy no puedes hablar de A, mañana de B, pasado de C, y hoy te pones una peluca y mañana te pones una gorra. Es decir, tú tienes que ser mínimamente coherente y consistente primero porque, como siempre ustedes lo saben muy bien, la imagen es el universo del otro, ¿sí? Es decir, eh, yo desde la identidad puedo decir quién soy, desde la identificación puedo dar pistas, formas o materializaciones que digan cómo soy, pero en realidad quien dice cómo soy en términos de imagen es el otro. ¿Por qué? Porque se suma lo que yo digo, lo que el otro entiende, lo que el otro sabe, lo que el otro quiere y lo que al otro lo moviliza, ¿sí? Entonces, tú tienes que tener una propuesta de valor clara para que tu construcción de imagen sea lo más cercana posible a quién eres y a quién quieres y cómo quieres que te vean, ¿no? El momento ideal es cuando coincide la imagen con la identidad. Bueno, eso no se da 100%, pero cuando estás muy cerca de eso es cuando la cosa funciona. Entonces, ser coherentes y consistentes en la comunicación, tener objetivos claros, no subirte a cualquier barco que pasa, ni a cualquier bus, ni a cualquier, digamos,
tú tienes que tener en claro para qué estás aquí. Eh, es difícil, claro que es difícil, sí, nosotros no sabemos como personas para qué estamos aquí, pero digamos que en una empresa hay ciertas variables que se pueden medir un poco más duras, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué queremos darle a las personas? Eh, ¿Cómo queremos hacer nuestro negocio? Si no tienes en claro eso, entras a ciegas. Eh, Ustedes lo saben bien, ¿no? Siempre decíamos, eh, cualquier empresa te dice, tengo que estar en redes sociales, tengo que estar en internet. Bueno, en primer lugar, ya estás, aunque no estés, porque googleate y te vas a encontrar, para bien y para mal. Vale, ¿tienes que estar? Sí, tienes que estar. Bueno, ¿abramos cuentas en todas? No. ¿Pero por qué no? ¿Estás dispuesto? ¿Entiendes a dónde vas a entrar? ¿Entiendes para qué vas a entrar a esto? ¿Para qué te abres un LinkedIn, un TikTok, un Instagram, un Facebook, un Twitter o un X o un Threads o pones una web y haces una newsletter cada día? ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Está ahí toda tu gente, tu audiencia? ¿Entiendes dónde está tu audiencia? ¿A quién le vas a hablar? Porque tal vez necesitas estar en una red social y sacar una newsletter por mes. ¿Sí? Y tal vez necesitas estar en espacios físicos y tener presencia en un punto de venta o generar un evento, ¿sí? Es decir, ahí está la clave. Entonces, si tuviese que recomendarle, lo primero sería coherencia y consistencia. Primero, definir objetivos claramente. Y lo otro que va a sonar raro o mal muchas veces, pero es lo que más recomiendo es contraten profesionales. Punto. Basta de esto de tengo un sobrino, un tío, un primo, una amiga, una cuñada. Basta de esto, contraten profesionales. Eh, Han dicho, bueno, bueno, yo he escuchado ciertas barbaridades, como yo vengo además del campo del diseño, peor, me indignan más, ¿no? He escuchado gente de marketing diciendo que, bueno, si el logo es bueno o malo, no importa. No importa, porque lo que importa es el branding. Es una estupidez. ¿Cómo que no importa? Ah, ¿tú crees que construir un logo o una marca gráfica de mala calidad no impacta en tu branding, entre comillas, hablo del branding? O sea, si tú quieres hablar de calidad y tienes una marca gráfica espantosamente construida y que además no comunica nada, ¿tú crees que eso no impacta en tu branding? Es una tontería, ¿sí? Entonces, creo que es importante que se contraten profesionales. Ah, bueno, pero yo puedo llevar mis redes, ¿sí? A ver, ¿en base a qué puedes llevar tus redes? ¿Sí? Porque una cosa es que yo publique el estado de cómo está mi perra en mi casa, si fui con los chicos a comer el fin de semana o si fui a ver un partido de fútbol. Eso es una cosa. Ahora, si estoy hablando de negocios, tengo la capacidad de trabajar estratégicamente, yo, persona, Marcelo, en aras de este negocio. Eh, bueno, a mí me llama mucho la atención. Estamos en una época de descrédito donde bueno, con la IA, podría contar algunos casos, pero bueno, con la IA hoy todo lo puedes resolver. ¿En serio? ¿En serio es así? ¿Tú crees que es así? Déjate operar por una IA entonces. Cuando tengan que hacerte una operación a corazón abierto, deja que el primero que pase por ahí te opere. ¿Sí? Si total es lo mismo, te tienen que abrir, sacar unas cosas y después volver a coserte. Eso lo puede hacer cualquiera, un zapatero lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, si creemos que esto es ridículo lo que estoy diciendo, ¿por qué creemos que no es ridículo que nuestra marca sea administrada por personas que no tienen la capacidad de hacerlo? Yo creo que eso es parte también de nuestro ecosistema profesional y que hay que reforzar. Eh, Nuestra propuesta de valor como profesionales, ahí debería ser efectivamente tener una visión clara y contar esta visión clara de lo que hacemos para que las personas entiendan. Después me dicen, no, pero yo no puedo pagar un profesional. ¿Estás seguro? Depende de qué profesional. Y por otra parte, claro, a ver, si tú tienes $5.000 y pretendes construir un castillo, mira, amigo, no hay forma de hacerlo. Aunque quieras, yo le pongo todas las ganas, ¿eh? Te ayudo a poner ladrillo sobre ladrillo, pero no hay forma, ¿sí? Entonces seamos lógicos. Si tú tienes esa inversión que puede ser limitada, podemos potenciar esa inversión para que tengas muy buen retorno de esa inversión. Eso a veces hay que explicarlo de manera clara y contundente. Eh, Dicen, no, muchas veces me dicen, el branding es para las grandes empresas. No, el branding es para cualquiera que tenga una marca, ¿sí? Lo que tú no tienes que entender es que cuando me dicen, a mí me gustaría tener el impacto de Coca-Cola. Bueno, invierte $50.000 millones al año en comunicación y publicidad.
Ah, ¿no los tienes? Bueno, entonces, seamos lógicos, ¿no? Eh, si con lo que tienes y con lo que eres podemos hacer mucho. Escalabilidad, entender el marco profesional. Me parece que eso también, a todo lo demás que decía que debía tener en cuenta hoy una marca, hay que sumarle esto otro. Contraten profesionales, ¿sí? No importa si es una persona sola, si es un equipo, si es una gran agencia, si es una internacional, no importa. Va a depender de tu escala, de tus objetivos y tu capacidad de inversión. Pero siempre que contrates un profesional, tienes la casi seguridad, nunca doy la seguridad completa porque en esto no hay digamos, si todos supiéramos que todo va a funcionar perfecto, todos seríamos ricos. Pero digo, tienes altas posibilidades. A mí muchas veces me dicen, si te contrato a ti ahora nos va a ir bien, ¿no? Y yo siempre respondo en contra de mis intereses, mira, yo no te puedo garantizar que te va a ir bien. Que te vaya bien va a depender de muchos factores. Lo que sí te puedo garantizar es que vamos a hacer, a partir de nuestra propia experiencia, lo mejor para que obtengas lo mejor que se pueda en las condiciones que tenemos. Eh, en el libro No Éxito Brand dice, una buena estrategia de branding no garantiza el éxito, pero una mala o nula garantiza el fracaso. ¿Sí? Creo que esa es la frase de cabecera. Eso es lo que hay que decirles a quienes manejan una marca y a quienes tienen una empresa. Les dije que tenía frases sumamente potentes, ¿eh? Y para seguir leyéndolo, vamos a seguirlo en sus redes, no solamente en Desconfía del Prójimo, sino vamos a dejar acá abajo las redes de Marcelo, porque tiene una comunicación siempre tan clara y directa y sigo pensando que es dejar de romantizar cosas que nos venden las redes, que nos venden estos gurús del coaching, del marketing, etcétera, 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 ¿no? Entonces creo que es muy lúcida esta conversación. Y para ir cerrando y no quitarte más tiempo, Marcelo, cuéntame dónde estás. O sea, ahora mismo sé que viene todo un trabajo con el libro, seguramente vas a tener que, no sé si vas a hacer presentación, ahora nos cuentas si vas a hacer una presentación. Sé que tienes muchas cosas internacionales, muchas charlas todavía con Argentina y en otros países, pero ¿qué viene? ¿Dónde está la radio? ¿Dónde ha quedado esa pasión tuya por la radio? Bueno, la radio está en un podcast que ahora hace como 2 años que no estoy haciendo, que hay, si lo buscas en Spotify, busca Oxito Brands y hay un podcast que nunca son más de 20 minutos, son entre 8 y 20 minutos en seco, como decimos en Como radio, o sea, yo nosotros, estamos solo, más de una hora. claro, yo solo hablando, no, 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 pero soy yo solo, entonces te imaginas que si yo me pongo a monologar durante una hora, bueno, una vez me escucha, 2 veces me escucha, ya la tercera no quiere saber más nada. Bueno, mi podcast, que soy yo solo, tiene esa particularidad. En realidad yo desde hace ya 8 años soy el director editorial de la revista Experimenta aquí en España, una revista que tiene casi 40 años, que tiene que ver con el diseño y la comunicación, pero el diseño transversalmente. Y al mismo tiempo soy el director editorial de la editorial Experimenta. En los últimos 7 años he tenido la suerte de editar más de 120 libros de distintos autores que van desde la comunicación al diseño, del diseño al branding, del branding a la filosofía en relación con el diseño y que seguimos editando. Y al margen de eso, obviamente con el estudio y lógicamente las charlas que sí, lamentablemente son menos de las que yo quisiera, a veces porque no puedo por tiempo y a veces porque las condiciones no son las ideales. Eh, bueno, casualmente tengo una pequeña charla este jueves en Barcelona. Yo estoy en Madrid, voy para Barcelona el miércoles y doy una pequeña charla el jueves. Eh, pero bueno, sí deseando, la verdad que me está quitando en el buen sentido mucho tiempo el tema de la editorial y la revista, más nuestros clientes, que yo participo mucho menos de lo que quisiera. Eh, por eso tampoco estoy tan activo, bueno, aunque el año pasado sí fui a dar unas cuantas conferencias, pero bastante menos activo en el tema de conferencias, pero este año quiero retomar eso, eh, fundamentalmente porque es un espacio que a mí me gusta, me entretiene. Una vez en un evento muy grande en Uruguay, la persona que me estaba poniendo el micrófono, me tocaba abrir el evento, un evento muy grande, de 3.000 personas. Y me decía esta persona
que hacen el evento todos los años, me decía, ¿está nervioso? Le digo, no, 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 no particularmente. Me dice, no, no, porque se lo nota muy tranquilo, me decía. Le digo, sí, bueno, obviamente tengo adrenalina porque implica pararte delante de 3.000 personas y abrir un evento muy grande. Le digo, pero primero es que hace muchos años que lo hago, además de los muchísimos más años como docente. Y lo segundo es que yo disfruto de ir a contar lo que tengo para contar. Y lo tercero es que de lo que voy a hablar es de lo que sé. Eh, no estoy subiendo a ninguna ola, no estoy tratando de traer algo que tengo que decir porque hay que decirlo. Hablo de lo que sé o de lo que por lo menos he desarrollado. Entonces, el espacio del escenario es un espacio que yo disfruto mucho y el tema de la comunicación y el post, además, ¿no? El conversar con la gente luego. Eso es lo que más me divierte. Y después hay un par de libros más en proceso que sí tienen que ver con branding. Este, hay uno que probablemente antes de fines de este año lo edite también. Eso es primicia. Pero que es un mix entre un libro de branding y un libro con cierta carga poética también. Van a ver que es interesante y también tiene un título atractivo. Pero bueno, eso es para esto. Pero bueno, hoy por hoy lo que más tiempo me lleva claramente es el tema de la editorial, hablar con los autores. Tenemos muchos autores con los que tengo que hablar con cada uno. En un contexto muy difícil, la venta de libros no es fácil, y Mm. menos los libros eh, digamos, de nicho, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Si bien no es un nicho tan cerradito, son nichos y es complejo. Antes de hablar con ustedes estaba hablando con una persona en México y mañana tengo otra conversación con otra persona también en distintos países de Latinoamérica para ver cómo el fondo editorial llega allí. Es un trabajo muy complejo porque tiene que ver con lo creativo, tengo que escribir, escribo en la revista también, obviamente, y dirijo la revista y defino los temas y convoco a quienes escriben y bueno, es una vida bastante ajetreada, para llamarlo de alguna manera. Pero bueno, ahí vamos. Así que eso es lo que viene, por lo menos en este año. Y Que no es poco, ¿eh? otro, Ya otro, has dicho tanto que... sí, a veces me Definitivamente. canso de mí mismo. Pero bueno, es parte de nuestra vida. Ustedes saben que nunca he parado, Mm. siempre me divierte hacer. Estoy más grande, estoy más cansado, a veces tengo menos paciencia, eh, pero sí son cosas que me divierten hacer. Creo que eh, para eso estamos. Eh, si no, hay una frase de Desconfíe que está allí que tiene que ver con esto de nada, ¿no? Eh, no pasa nada, si no pasa nada estamos mal. Mm. Eh, y me parece que hay que hacer que las cosas pasen. ¿Es un contexto difícil? Sí. Las cosas, la economía está mal, sí. ¿Te va como quisieras que te vaya? No, ni mucho menos. La gente tiene una fantasía sobre mí muchas veces que me causa mucha gracia, ¿no? Pero, ¿te va mal? No, no, me va bien, pero no, no como crees. Pero esto lo digo en términos también de romper con estos mitos y de romper con esto de lo que hay que decir, ¿no? Basta de decir las cosas que hay que decir. Hay que decir las cosas que uno siente que tiene que decir, pero en contra también de esta corriente tan cruel que se da, hay que tener en cuenta a la otra persona. Entonces, tú tienes la libertad de decir lo que quieras y de expresar lo que quieras, pero también debes tener la inteligencia de entender cómo eso que estás diciendo va a impactar en otra persona, porque si no, eres cruel simplemente por serlo. Eh, y conmigo eso no va. Entonces, tienes que ser lo suficientemente libre para decir lo que crees y lo que piensas, y basta de ser políticamente correcto en ámbitos que además no lo merecen. eh, pero esto no significa que debamos romper todo. Esto no significa que debamos dañar a otras personas o decir cosas que a otras personas les impacten negativamente. Creo que se puede conversar, creo que se puede intercambiar, todavía creo en la conversación. Por lo menos yo particularmente creo en la conversación. Y creo que de la conversación salen cosas buenas.
y si no nos ponemos a poner de acuerdo, bueno, cada uno sigue su vida, ¿no? Pero no está bueno esto de andar señalando, no está bueno esto de lo que importa es lo que me pasa a mí y lo que yo tengo para decir. Sí que es importante, obviamente, todo eso, eh, pero ten en cuenta que hay otras personas a tu alrededor, para las que también es importante lo que tienen para decir y también es importante lo que sienten, ¿no? Eh, Me parece que eso nos haría un poquito mejores a todos. Y es, qué buena manera de cerrar las cosas, la verdad, pero con empatía, ¿no? Exactamente, Si tienes que hacer un monólogo, exactamente. Marcelo, así, un monólogo, Me ha encantado esta stand up conversación, ha sido me súper, súper encanta, sí. nutritiva. No, y se ha quedado corta, ya hay que juntarnos otro día a conversar, pero nada, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, Marcelo, con todo lo que tienes que hacer, así que lo valoramos Nada, mucho y nada. nuestra comunidad también, por favor, busquen ahí, vean los Óxito enlaces Brands, que el vamos a poner. podcast, Sí, Desconfíe del prójimo, el sí. Instagram, y hay que seguir a Marcelo Yogan, en todas sí, sus redes para no perder la pista de lo que está haciendo. claro que sí, claro que sí. Vale, muchas gracias a ustedes. Saben que aparte les tengo mucho afecto, mucho cariño, y me encanta esto de poder hablar con ustedes. Nos hemos pasado del tiempo, lógicamente, como era previsible, te lo No advertí importa, es nuestro antes. espacio, podemos hacer lo que queramos. Pero creo que es eso, ¿no? Que está bien que nos sentemos a reflexionar a veces y reflexionar también con mirada en perspectiva, acción, ¿no? Eh, pero en tiempos tan convulsionados y tan difíciles y tan complejos, me parece que está bueno de vez en cuando sentarnos a reflexionar, pensar en los otros y no pensar en los otros como un eslogan, pensar en Ujú. los otros desde la profundidad de que somos seres humanos, que el otro es nuestro espejo, ¿no? Ujú, claro que sí. Así que nada, Me gusta mucho. Buenísimo. gracias por la invitación nuevamente. Les mando un abrazo Gracias. enorme. Gracias, Gracias, Marcelo, Marcelo. gracias. Y gracias a ustedes por haber estado ahí y que estén muy bien y nos reencontramos la próxima semana. Gracias. Chau. Próximos al episodio 100, ya estamos en el 94, 90. Faltan 6 episodios para el episodio número 100, así que gracias por acompañarnos todo este tiempo en este podcast, Printside Podcast, su podcast de comunicación, marca, reputación y todas esas cosas que nos interesan. Con usted, hasta la siguiente semana. Nos vemos.